Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros los pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la hora de nuestra la muerte. muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y en la la vida muerte, y en la amparanos. muerte, ampáranos, gran Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues llegamos al final de este librito en la página 153. El título del tema es, Madre que reúne a la familia. Y el día 31, es decir, este autor organizó sus pláticas, sus clases acerca de la Virgen Santísima en 31 sesiones, de las cuales pues ya hoy llegamos a la última, al día 31, que lleva por título Madre que reúne a la familia. Y comienza citando la frase del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versos del 11 al 16. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este corral y necesito atraerlas a ellas también. Escucharán mi voz y de todas las ovejas se hará un solo rebaño con un solo pastor. Es el gran sueño del Señor Jesucristo, tener un solo rebaño, como hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hoy el problema del ecumenismo, de la unidad de los cristianos, es un motivo que sigue vivo, latente, que está en espera de la solución de la unión de todos los cristianos, como lo pide aquí Jesucristo en este párrafo del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Pero que es un tema que lejos de solucionarse, sigue estando allí vigente el problema de la separación entre las iglesias. El Señor rezó, como lo vemos en ese párrafo del Evangelio de San Juan, rezó para que la iglesia fuera una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo. El Señor rezó para que seamos una sola cosa, como Él y el Padre y el Espíritu Santo son una sola naturaleza divina. Y quiere que esta unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea también motivo para organizarnos nosotros como iglesia. Así, esta unión, el Señor quiere que sea motivo para hacer que el mundo crea en Jesucristo. En cambio, los cristianos se presentan divididos. ¿Cómo ocurrió eso? Pues a lo largo de la historia encontramos muchas situaciones difíciles. Dice Gabriel Amor que en el tiempo de Nestorio hubo una primera división. El concilio de Éfeso en el año 431 se pronunció acerca de la persona de Jesús y de la Virgen Santísima. Pero los nestorianos que participaron en ese concilio no quisieron asumir las decisiones del concilio de Éfeso, dirigido por el obispo Cirilo de Alejandría. Y entonces continuaron los nestorianos, los seguidores del obispo Nestorio, que era obispo de Constantinopla, continuaron con esa idea que tienen de que en Cristo hay dos personas y dos naturalezas. Así,
los nestorianos siguen existiendo en nuestros días. Y dice Gabriel Amor que en el año 1054 hubo otra gran división en la iglesia, y esa se refiere a la división entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica de Occidente, por motivos que hoy no podemos comprender. Nos cuesta mucho trabajo descubrir cuál fue la verdadera razón. Después de casi 500 años llegó la Reforma Protestante en 1517, seguida poco después por la división de la Iglesia Anglicana en 1534. De modo pues que ahí ya tenemos 4 fechas en las que la Iglesia se dividió, y a partir de 1534, en que se separa la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica, han sido innumerables las divisiones, y se han creado surcos cada vez más profundos entre las iglesias. Esas divisiones han sido agravadas por guerras, persecuciones, discriminaciones. Una Babel frente a esta situación de dificultad, de difícil comprensión, porque los seres humanos, los cristianos, los que creemos en el solo Señor Jesucristo, hemos llegado a esta situación de división, porque estos cristianos seguimos siendo seguidores de Jesucristo si vivimos divididos. En la actualidad son muchos los esfuerzos por acercarnos, muchos los esfuerzos por dialogar. Por ejemplo, el encuentro del Papa Pablo VI con el patriarca Atenágoras, después el primado de la Iglesia Anglicana y el Consejo Mundial de las Iglesias. Es decir, ha habido esfuerzos por reunirse, por volver a establecer la unidad de la Iglesia que cree en Jesucristo. Y no solo el Papa pide perdón a causa de las equivocaciones que han ocurrido en el pasado por parte de la Iglesia Católica. Por eso también encontramos que el Papa Juan Pablo II pudo reunir a todas las religiones en Asia, en Asís, en el año 1900, me parece que fue 84, en donde el Papa San Juan Pablo II reunió a todas las iglesias. Pero sin oración y sin la necesidad de la conversión, como indica el Concilio Vaticano II, nunca llegaremos a la unidad. Por ello es importante seguir practicando la octava de oración por la unidad de los cristianos, que se ha establecido desde el 18 al 25 de enero, y que todos los años recurre esa semana de oración por la unidad, puesto que es una iniciativa muy fructuosa, dice Gabriel Amor. Pero incluso cuando hay encuentros, siguen doliendo las divisiones. Por ejemplo, en 1984, una peregrinación de anglicanos a Lourdes, se hizo la oración en común, pero después, durante la celebración eucarística, los anglicanos solo siguieron la compostura en el templo, sin participar de una manera plena en esa Eucaristía.
¿Qué rol tiene la Virgen María en el movimiento ecuménico? ¿En verdad es madre de la unidad? ¿Es madre de los creyentes en Cristo o es el motivo de la división entre ellos? El Papa León XIII no dudaba en afirmar que la causa de la unión de los cristianos pertenece al oficio de la maternidad espiritual de María. Es decir, que sería uno de los atributos de la Virgen Santísima establecer o ayudar o pedirle a su Hijo Jesucristo que se vuelva a restablecer la unidad de la Iglesia. En apariencia, hay refuerzos respecto de esa unidad que parece que no tienen solución. Si además profundizamos un poco en las causas, encontramos que las verdaderas diferencias conciernen no tanto a la Virgen, sino a cómo la Iglesia se concibe a sí misma, a cómo la Iglesia piensa el papel de los papas, del magisterio, y a la interpretación de la Sagrada Escritura, ya que la interpretación de la Sagrada Escritura se ha dejado a la libertad individual y esta interpretación dejada a la libertad de cada quien puede transformarse en instrumento de perdición, como advierte la segunda carta de San Pedro en el capítulo 3, verso 16. Es un hecho, pues, de que todo el mundo protestante, frente a un pontificado tan marcadamente mariano como el de San Juan Pablo II, se sintió obligado a reestudiar la figura de la Virgen María. Para muchos fue un feliz descubrimiento el comentario de Lutero acerca del Magnificat, ya que Lutero escribió un libro acerca de esa oración. Sobre todo pesa en el mundo protestante la barrera del silencio acerca de la figura de María. Lo afirma claramente un calvinista como el hermano Roger Schulz, fundador de la comunidad de Taizé. Tras 4 siglos de división, la conspiración del silencio mantenida en torno a María hace imposible todo encuentro. Al comienzo de la Reforma Protestante, con Lutero, no existía esa conspiración del silencio. Y dice el autor de este texto, Gabriel Amor, es un silencio que se está superando muy poco a poco sobre la base del estudio de la Sagrada Escritura. Pero el camino es muy largo. No es como cuando varios partidos políticos se ponen de acuerdo para formar un gobierno. Cede un poco un partido y luego otro poco el otro partido, a fin de llegar a establecer un proyecto común. En este caso de la Iglesia se trata de algo muy distinto y las tácticas políticas no cuentan. La vía de la unión tiene su origen en la certeza de que Cristo es el que ruega por la Iglesia. Cristo es el que ruega para que todos seamos uno. Los coloquios permiten aclaraciones porque después de muchos siglos, cada uno, cada grupo, cada iglesia está cargada de prejuicios sobre los otros y normalmente un grupo de una iglesia le atribuye ideas a otro grupo de la iglesia que no existen o que no profesa ese otro grupo y se ignoran las realidades que sí existen. Cuando hablando a católicos se les habla que entre los protestantes hay monasterios de monjas, por ejemplo las Hermanas de María, y monasterios benedictinos y franciscanos, los oyentes se miran asombrados,
sintiendo cosas que nunca hubieran imaginado. Lo mismo pasa cuando se habla de María a los protestantes, desde luego sobre la base de la Sagrada Escritura. Sin embargo, cada vez es más fácil encontrar familias de protestantes que rezan en santuarios marianos. La posición de los protestantes hacia la Virgen Santísima está muy diferenciada. Ya hay diferencias acerca de los primeros tiempos entre Lutero, Calvino y Zwinglio, y podemos repetir que no existen dificultades respecto a los primeros grandes dogmas marianos anteriores a la escisión, como son el dogma de la maternidad divina y el dogma de la virginidad perpetua. Esos dos dogmas están aceptados por todas las iglesias, pero los dogmas más recientes sí causan problema entre algunos grupos de otras iglesias, ya que esos otros dos dogmas, el de la Inmaculada Concepción y el de la Asunción al Cielo, se han dejado a la libre interpretación, pero la diferencia es mayor no respecto al culto que los protestantes han abandonado a la Virgen Santísima desde hace muchos siglos. Y también hay que decir que en la parte católica el culto a la Virgen debe ser depurado cada día más de elementos que lo deterioran y que a veces han desfigurado ese culto mariano, con el fanatismo, con el integrismo y con posiciones en las que los hermanos protestantes ven un motivo de separación, como sucedió antes del concilio con esa corriente que se le llamaba el maximalismo. Es decir, que los católicos exagerábamos las virtudes de la Virgen Santísima. Y eso los protestantes lo han tomado como una declaración de separación. De modo pues que dice Gabriel Amor que hay que concluir este tema del estudio de la unión de las iglesias con las palabras del Papa San Pablo VI, que están tomadas de la obra que publicó en 1967 en el número 32 de la Marialis Cultus. Así dice el Papa Pablo VI acerca de la unión de los creyentes. La piedad hacia la Madre del Señor se hace sensible a las inquietudes y a las finalidades del nacimiento ecuménico, del movimiento ecuménico. Es decir, adquiere esa misma... Buenas tardes. Silvia, voy a cerrar su micrófono porque se oyen ruidos raros. De modo pues que, en primer lugar, la Iglesia, los fieles católicos se unen a los hermanos de las iglesias ortodoxas, entre los cuales la devoción a la Virgen reviste formas de alto lirismo y de profunda doctrina al venerar con particular amor a la gloriosa Theotokos y al aclamar la esperanza de los cristianos. Se unen también los anglicanos, cuyos teólogos pusieron de relieve la base escriturística del culto a la Madre del Señor, y los teólogos también de esa iglesia anglicana subrayan la importancia del puesto que ocupa la Virgen María en la vida cristiana. Se unen también los hermanos de las iglesias de la Reforma, dentro de los cuales favorece vigorosamente el amor por las Sagradas Escrituras, glorificando a Dios
con las mismas palabras de la Virgen. Glorifica mi alma al Señor, mi espíritu se goza de júbilo en Dios mi Salvador. De modo pues que este documento que comentamos del Papa Pablo VI afirma que el culto a la Virgen es una vía que nos conduce a Cristo, que es fuente de la comunión eclesial, el culto a la Virgen Santísima. Es lo que nos dice el Papa Pablo VI en ese número 32 del texto publicado en 1967 que se llama Marialis Cultus. De modo pues que ahí señala el Papa San Pablo VI las posibilidades de volver a formar una sola iglesia con motivo de la devoción a la Virgen Santísima. Y luego concluye con una reflexión el padre Gabriel Amor. Dice que el verdadero conocimiento de María lleva a la unidad. Toda madre es fuente de unión entre los miembros de una misma familia. La unidad es un don de Dios que ha de imponerse con mucha oración, que ha de obtenerse por medio de las súplicas incesantes al Señor Jesucristo. Por ello también hay que pedir de manera incesante la intercesión de la Virgen Santísima. Y acerca de nosotros, debemos considerar el problema del ecumenismo no como una prerrogativa de los sabios, de los estudiosos, ya que también por parte de los fieles podemos seguir rezando para que se alcance esa finalidad de la unión de todas las iglesias. También podemos seguir informándonos sobre los pasos que se van dando poco a poco en los ámbitos del ecumenismo. También los fieles podemos participar en la octava anual de oración, los 8 días, la semana de oración por la unidad de la iglesia, y mirar con amor todos los seguidores de Cristo que comparten el anhelo de Jesús, que se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. Invitamos pues a repetir la hermosa plegaria del hermano Schultz, el abad de la comunidad de Taizé. Oh Dios, tú has querido hacer que la Virgen María sea la figura de la iglesia. Ella recibió a Cristo y lo ha dado al mundo. Envía también sobre nosotros al Espíritu Santo para que estemos unidos en un solo cuerpo y difundamos a Cristo entre los hombres, un Cristo que los hombres que ven dividida la iglesia no pueden creer. Y así concluye este texto del padre Gabriel Amor, este librito de La mujer que venció al mal, que hemos estudiado ya en estos últimos 4 meses y que hoy concluimos con esta lectura acerca del ecumenismo. De modo pues que nuestra próxima reunión, como decíamos al principio, está programada para el sábado 14 de enero, ya sea que nos veamos en el salón de clase o ya sea que nos veamos aquí por este medio. De modo que los invito a que disfruten estas vacaciones de posadas, Navidad, Reyes, y después volveremos a continuar con los temas de la Mariología que ya hemos empezado desde hace algunos años. Les agradezco mucho su atención, entonces nos veremos el día 14 de enero. Dios mediante, que pasen unas fiestas muy bonitas. Vamos a rezar un Ave María para que la Virgen nos proteja. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los acompañe todos los días de su vida. Buenas tardes, nos veremos el día 14 de enero.
Primero Sí, Dios, padre, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego, que pasen Gracias bonitas por todo, fiestas. Fran. Luego, Fray. Gracias.